Buenos días a todos, a todas. Gracias por estar acá. Gracias por acompañarnos en este séptimo Congreso Estado y Políticas Públicas que organiza el área de Estado y Políticas Públicas aquí en Flaxo, Argentina. Le damos también la bienvenida a quienes nos acompañan de manera virtual. Tenemos mucha gente conectada a esta hora y bueno, con mucha expectativa de que a partir de esta apertura tengamos 3 días de intensos intercambios y debate en una dinámica que ofrecemos desde el área Estado de Políticas Públicas, no solamente para trabajar algunos temas que nos interesan plantear desde el punto de vista de las políticas públicas, sino también para que nuestro público tenga una retroalimentación de los diferentes cursos que ofrecemos y un espacio donde puedan hacer también llegar sus consultas, sus intercambios, sus debates, sus ideas y bueno, y construyamos entre todos también conocimiento, ¿no? El conocimiento, siempre digo, el conocimiento más importante es el que se genera a través de la construcción colectiva y bueno, desde el área de Estado de Políticas Públicas y desde la Flaxo, con sus diferentes actividades que ustedes ya conocen y de la cual participan, busca un poco eso. Así que en el día de hoy vamos a tener este panel de apertura. Nuestro congreso este año nos convoca a pensar las políticas públicas en democracias amenazadas, pospandemia, guerra híbrida y lawfare. A continuación vamos a escuchar a las autoridades de la casa, a Valentina Delich, que es la directora de Flaxo Argentina. Valentina no necesita presentación, pero bueno, lo comento, es doctora en Derecho Internacional, es Master of Arts and International Relations de la American University, es abogada de la UBA y bueno, preside nuestra casa. Y Daniel García Delgado, que tampoco necesita presentación, es el director de nuestra área, del área de Estado y Políticas Públicas de Flaxo. Es doctor en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, todos lo conocemos, todos nos hemos formado con él. Ha sido un eterno formador de estudiantes y, bueno, y una persona muy abocada al análisis de la coyuntura, de los temas que atraviesan las políticas públicas en nuestro país y en la región. Y bueno, un eterno promotor de estos espacios para que podamos también interactuar e intercambiar sobre los temas que más nos preocupan de nuestro país y de la región. Así que, Valentina, te escuchamos. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a la Flaxo Argentina. Como decía Arturo, mi nombre es Valentina Delich, yo soy la directora de la Flaxo. Primero que todo, quisiera agradecer la invitación para dar estas palabras de apertura al séptimo Congreso de Estado y Políticas Públicas y quisiera felicitar al doctor Daniel García Delgado, no solo por la organización puntual o particular de este congreso, sino por mantener este espacio de generación e intercambio de conocimiento a través de los años. La continuidad de los espacios institucionales es fundamental porque es la manera en que nosotros construimos redes y construimos comunidades epistémicas. Probablemente muchos de ustedes ya conozcan la Flaxo. Sin embargo, quisiera tomarme unos minutos para recordar algunas características de la Flaxo, de nuestra historia y de nuestra misión, de nuestro mandato, porque eso tal vez nos ayude a comprender por qué para nosotros el espacio de los congresos y de este congreso en particular son tan caros a la tradición flaxiana, ¿no? La Flaxo fue creada en el marco de una iniciativa de la UNESCO. Bueno, acá Mónica por ahí se acuerda perfectamente la historia de Flaxo. Antes estábamos charlando que ella dio clases en la vieja Flaxo, la que estaba en Belgrano hace muchos años. Pero la Flaxo fue creada en el marco de una iniciativa de la UNESCO, allá por los años 50, 1957, y el diagnóstico en aquel momento era que América Latina necesitaba un espacio de pensamiento propio, un pensamiento local, un pensamiento anclado en nuestras necesidades de desarrollo, un pensamiento que se efectuara o se realizara desde perspectivas analíticas, teóricas propias. Ese fue el germen
de la Flaxo, invitarnos a pensarnos nosotros desde acá y hacia acá, y tal vez dejar de que nos piensen desde afuera, ¿no? Desde este punto inicial, sin duda la Flaxo ha realizado un aporte al desarrollo de las ciencias sociales en América Latina y el Caribe y ha formado a muchos, si no miles, de especialistas, profesores y académicos a lo largo de su historia. Ha generado investigaciones, ha generado perspectivas y ha generado metodologías propias de trabajo. Y lo ha hecho desde el inicio como un punto de encuentro, de diálogo y de cooperación entre la academia y el mundo de las políticas públicas. Eso es un sesgo, me parece, distintivo de la Flaxo, ese puente, ese vínculo que nosotros construimos entre la academia y la gestión de las políticas públicas, y como un espacio privilegiado para la contribución a la integración y el desarrollo latinoamericano y caribeño. La sede Flaxo Argentina, en particular, tiene ya casi 40 años en nuestro país y ha sabido entonces construir esos puentes entre la academia, la gestión pública, las organizaciones de la sociedad civil, y García Delgado, que hoy preside este congreso, él ha hecho mucho en ese campo. Él es el coordinador hoy de un área como Estado y Políticas Públicas y él ha construido mucho en los 3 pilares, en la formación, en la investigación y en la asistencia técnica. Es un puente virtuoso. Es un puente virtuoso. Desde ahí se ha impulsado, y seguimos haciéndolo, un trabajo interdisciplinario entre los distintos campos de las ciencias sociales. Solemos definirnos casi como un mantra, tenemos los flaxianos, ¿no? Decimos que somos una institución que genera conocimiento sobre los problemas actuales desde una perspectiva de políticas públicas con una mirada regional, crítica y plural. Eso es un mantra que tenemos acá en la Flaxo. Así que en ese marco, el área de Estado y Políticas Públicas que organiza este congreso es parte de sus actividades académicas, pero es cierto también que esta no es una actividad más entre muchos eventos que el área desarrolla, sino que el congreso es una actividad académica con la cual en general suele finalizar el año lectivo de cada año. Y además lo hace de una manera muy generosa para con las otras áreas de la Flaxo, que ustedes van a ver transitar en los distintos paneles y mesas de diálogo que se van a ir armando. En esta edición del Congreso lleva como propuesta de trabajo a la pospandemia, a la guerra híbrida y al lawfare. Estoy segura que el intercambio de ideas será tan intenso como necesario y bienvenido. En relación a la guerra híbrida, el área que edita una revista sobre políticas públicas, en el mes de octubre publicó un dossier y trató la temática de la guerra híbrida. Así que los invito a todos a recorrer ese número en particular de la revista de Estado y Políticas Públicas. Y en el número anterior, en el mes de mayo, el dossier era sobre el rol del Poder Judicial. Entonces, no es que es un congreso con un tema en el aire que se esfuma. Es una línea de trabajo que el área está proponiendo. Y este evento se enmarca dentro de ese trabajo sostenido y continuado. Así que el Congreso es de algún modo una continuidad del análisis de estos temas en el área de políticas públicas y también en otras áreas de la Flaxo. Sé que el panel que viene ahora después nuestros, a las palabras de bienvenida, cuenta con Graciana Peñafort, que me parece que la estamos esperando, que todavía no llegó, Arturo Laguado Duca, que lo tenemos acá al lado mío, y Mónica Peralta Ramos. Aprovecho para decirlos a ellos dos que están presentes y a Graciana que va a llegar, que es un gusto recibirlas y recibirlos en esta casa de estudio, al igual que a todos y todas quienes estarán llevando adelante los diferentes paneles en los próximos días. La jornada dura 3 días, así que es intensa y muy poderosa. Quiero solamente decirles y resaltarles que el Congreso tiene más o menos unos más de 1.100 inscriptos en este momento, tiene 36 paneles y que hacia ojo de buen cubero estamos entre 130 y 150 expositores. Hay mucha participación de otras áreas de trabajo en nuestra sede y de otras instituciones. Yo no quiero tomarles más tiempo, hay mucho por trabajar. Estas, las mías, son unas simples palabras de bienvenida y de apertura del Congreso, pero en el rol que me toca no puedo dejar de destacar
una vez más el compromiso de la Flaxo de garantizar la continuidad de espacios de análisis y de debate informado, un debate que nutra el debate y la agenda pública y social. Permítame entonces formalmente darles la bienvenida al 7º Congreso de Estado y Políticas Públicas, con la certeza de que serán 3 jornadas intensas pero provechosas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Valentina. Voy a saludar a todos. Gracias, Valentina, por acompañarnos en nuestra apertura. Y bueno, escuchamos al doctor Daniel García Delgado. Hola, buenos días. Bueno, gracias Valentina, gracias a todo el panel y a todos ustedes. Bienvenidos y bienvenidas al 7º Congreso de Estado y Políticas Públicas. El número 7 siempre tiene un sentido mágico, es el número de la perfección. Esperemos que sea el mejor de los congresos en ese sentido. Primero quisiera agradecer a todos los que han hecho posible este evento, particularmente a Arturo Trinelli, que el que dijo que era eterno no por viejo, supongo que lo dijo, sino ciertas continuidades acá. Cristina Ruiz del Ferrier, que acaba de llegar, que está por allá perdida, Estefanía, que está ahí circulando, y que todos estos gráficos y todo este movimiento tienen mucho que ver con ella, Alejandro Casalí, que está allí, y todos los integrantes del área de Estado y Políticas Públicas, que son muchos, que se los agradezco de corazón. Y a todos ustedes, los presentes y los virtuales, que van a incidir también en el Congreso, van a formar parte con sus preguntas e inquietudes. A todos ustedes, muchas gracias. Y esperamos que sea un muy buen Congreso. Quiero aclarar brevemente el sentido de la convocatoria, porque este título, en realidad, la de las políticas públicas forma parte del leitmotiv de Estado, políticas públicas del área. Y después de amenazada, después intuimos que también había un concepto de debilidad que debería ser aclarado. Democracias débiles y amenazadas es un poco el sentido que tenemos, no solo por la Argentina, sino también lo que estamos viendo en Chile, en Bolivia, en Brasil mismo, no parece, ya con el surgimiento, el triunfo de Lula, surge también con una debilidad legislativa significativa, en fin. Y queríamos señalar también que, a diferencia de la primera ola progresiva que se inició a principios de siglo hasta el 2015, esta segunda ola no tiene esa fuerza de la voluntad popular, de la democracia transformadora, sino que hay como una asimetría. El neoliberalismo ha golpeado fuerte entre el poder fáctico, corporativo, del dinero, financiero, mediático, judicial, versus el democrático institucional. En todo caso, mayorías, pueblo versus élites. Y esta debilidad es que la construcción de la comunicación, en el sentido común, está muy disputada y en gran medida hegemonizada por grandes medios. Al mismo tiempo, débiles, porque el Poder Judicial, más allá de lo que creíamos en algún tiempo que la justicia era la justicia, hoy descubrimos que es parte de un partido judicial que toma con esta lógica de lawfare, no solo acá, sino en la región, un actor predominante en el intento de sacar adversarios políticos a través de medios jurídicos y, en este caso, muy particularmente, intentar la proscripción de la candidata que más tal vez se opone al proyecto que el establishment tiene sobre nuestro país.
Así que al mismo tiempo hay debilidad de nuestro gobierno por sus divisiones internas, y eso es autoinfligido, una cuestión de moderación que no ha tenido los resultados esperados para aquel bloque o aquella coalición que lo apoyó, y al mismo tiempo queríamos situar esto en tres contextos importantes. El de la pospandemia, luego de esa experiencia tan límite que tuvimos en 2019, 20, 21, 20, ese hecho social total, diría Durkheim, ese cisne negro, diría Taleb, que nos replanteó la cotidianidad, la subjetividad, el trabajo, y que tal vez después de esa experiencia límite esperábamos una sociedad y una ciudad mejor, y sin embargo no vino así, no vino mejor. Si bien hubo crecimiento y hay crecimiento del PIB y mayor empleo, no hay desarrollo en términos de distribución del ingreso, hay empleos formales por debajo del nivel de la pobreza, los empleos que más aumentan son precarios, y hay problemas también de identidad, de constituciones, tanto en sectores medios que no alcanzan ya a constituir ingresos de acuerdo a nivel de vida como los sectores populares, en situaciones en algunos casos de hambre o necesidades básicas insatisfechas. La pospandemia es todo un problema, sobre todo inflacionario, que no logramos corregir, no hay o la voluntad o la energía o el poder político para modificar una situación que constantemente genera incertidumbre y decrece el horizonte de futuro. Al mismo tiempo, queríamos señalar un contexto global. Es difícil analizar los países, las cuestiones nacionales ya, sin tener una visión global de lo que está pasando en el mundo, tal vez en una situación única, histórica, tal vez podemos ser privilegiados, como dicen los chinos. Ojalá te toque vivir en una crisis en donde está en juego el poder mundial, cómo se va a conformar el mundo de acá para los próximos años. Y esta guerra híbrida tiene esa significación de que es convencional en términos de que hay guerra territorial, aérea, marítima, pero al mismo tiempo financiera, cultural, de sanciones de todo tipo, y donde se constituyen bloques mundiales enfrentados en una especie de guerra o civilizatoria, y que al subir las apuestas, al seguir aprovisionando con armas a Ucrania y tensando la cuerda, cada vez se acerca más hasta la posibilidad de que la guerra híbrida pase a una tercera guerra mundial nuclear, y entonces sí, ya estaríamos en problemas decisivos para todos. Me parece que lo que está en disputa acá es, lo van a decir mejor Mónica o algo así, pero no deja de tener la necesidad de decirlo. En este momento hay una guerra caliente en la NATO con Ucrania y contra la Federación Rusa, y al mismo tiempo una guerra fría. Ah, qué bien. Digo, senté de acá. ¿Sí? Les cuento Bueno, es como hay dos polos, ¿no? Una especie de polo de derecha occidental que intenta recuperar una hegemonía, volver a los buenos tiempos, entre comillas, donde ellos fijaban las reglas, y la hegemonía de un occidente de los últimos 30 o 40 años, o si se quiere, de los 200 años anglo, o si se quiere, de los 400 años de occidente sobre el resto del mundo. Y por otro lado, un bloque que avecina un mundo
adviniente de multipolar que pretende una cooperación menos asimétrica y que incluye actores como las BRICS, el sur global, países en desarrollo. Bueno, estas tres cuestiones, la situación pandémica política que va a describir Aguado muy bien, la del lawfare, que lo va a hacer Cristina Peñaflor, y la de la guerra híbrida, que lo va a hacer Mónica Peralta Ramos, son los marcos en que creemos que podemos saber en dónde estamos parados, dónde queremos ir, y en qué situación estamos. Y creemos que también este cuadro de interpretación, esperamos aportes para encontrar un camino, un rumbo de bien común. Creemos en la Flaxo, en la política, creemos en la movilización popular, creemos en el compromiso de la resiliencia de nuestro pueblo a las dominaciones, también en la creatividad e innovación en las ciencias sociales, en la teoría política, y a partir de ello queremos abarcar en todo este congreso las múltiples temáticas de las políticas públicas para configurar un Estado mejor, tanto presente, activo como estratégico en las actuales circunstancias. Así que en este panel van a haber destacados panelistas, son un lujo y nos honran al Flaxo y al Congreso. Así que, sin más, les dejo la palabra a ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Aprovechamos a darle la bienvenida a Graciana, que ya está aquí con nosotros y a quien vamos a escuchar a continuación. Pero antes, agradecerlos nuevamente a todos quienes nos acompañan aquí en el auditorio de la Flaxo Argentina y a todos los que están conectados vía Zoom. Ya tenemos muchos participantes por esa vía, y contarles también a nuestros panelistas que hay gente también conectada a través de YouTube, del canal institucional de Flaxo Argentina. Así que a todos ellos, gracias por estar. Y a continuación la vamos a escuchar a Graciana Peñafort, dando inicio formalmente a la apertura de este congreso. Graciana es abogada de la Universidad Nacional de Córdoba, se desempeñó en el CONFER, tuvo un rol muy destacado, ustedes recordarán, en la redacción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ha sido, por supuesto, abogada del recordado Héctor Timerman y de Amado Boudou. Hoy es directora general de Asuntos Jurídicos del Senado y nos parecía que era una de las personas que más nos podía aportar a entender este fenómeno del lawfare y su implicancia, sobre todo en Argentina. Así que, Graciana, te agradecemos por acompañarnos y te damos la palabra. Hola, sí, ahí sí. Bueno, buenos días a todos y todas. Perdón la demora, White People Problem, tenía convocado al plomero y no llegaba. Y me costó mucho convencerlo que viniera porque tengo una pérdida en casa y estoy renegando. Pero bueno, llegué, agradezco a quienes me invitaron por varios motivos. Primero, por el cariño que todos los que hemos tenido alguna participación académica le tenemos a Flaxo. Siempre es un honor venir a esta universidad, que es una formadora de recursos humanos valiosos y pensantes. Así que bueno, agradezco muchísimo, la verdad que lo viví como un honor y quería venir, aunque el plomero parecía no quererlo. Pero bueno, llegué. Esta breve introducción yo voy a decir, cuando leía mis antecedentes, yo siempre pienso, bueno, eso es lo que hice hasta ahora. Pero la pregunta de este congreso es qué vamos a hacer de aquí para adelante, o cómo seguimos, y tratar de entender, lo primero para decidir un rumbo es tratar de entender dónde estás parado. Si no tenés una idea de dónde estás parado, difícilmente puedas definir, por lo menos ciertamente con certeza, un rumbo. Primera noticia que tengo para decirle, yo tengo la sensación de que estamos parados en un lugar horrible. No, estoy hecho un dechado de optimismo, pero es la verdad.
Yo creo que estamos en un lugar horrible, sobre todo en el área en el que yo trabajo, que es materia judicial, digamos, el poder judicial. A mí no me gusta hablar de la justicia porque creo que la justicia es una virtud. Y el poder judicial no tiene poco que ver con las virtudes y tiene que ver mucho con las debilidades humanas. Entonces, yo vine acá a hablar de lawfare. Quiero ser honesta. Creo que es muy difícil entender el lawfare, que vamos a definir como la persecución mediático-judicial, es decir, es la perversión de las herramientas del derecho para perseguir opositores políticos. No importa que sean políticos necesariamente, o sea, pueden ser dirigentes sindicales, dirigentes sociales, basta con que sean personas representativas en términos políticos, pero se usan las herramientas del Estado de Derecho, las herramientas de la democracia, las herramientas de la ley para perseguirlas, que no fueron pensadas para perseguirlas a nadie. Pero yo voy a señalar algo que vengo trabajando y que quiero dejar acá claro. No hay lawfare, es decir, no hay persecución sin discurso de odio. No nos equivoquemos. El lawfare se basa en construir un sentido, en términos de construcción de sentido, de culpabilidad de alguien. Y les voy a dar un ejemplo histórico. Cuando Alemania perdió las minas después de la Primera Guerra Mundial, empezó la decadencia económica en Alemania. Y los alemanes estaban muy enojados, y entonces vino un grupo de personas que dijeron que los culpables de la decadencia económica eran los judíos. No era la derrota en la guerra, no, eran los judíos. ¿Qué es lo que pasó? El prejuicio antisemita existía en Europa desde antes, pero lo tomaron y lo convirtieron en culpable. A ese colectivo identificado como los judíos, los convirtieron en culpables. Y como eran culpables de algo terrible que le estaba pasando a la sociedad, era lícito llevarlos a campos de concentración, asesinarlos, robarles las propiedades. No muy distinto a lo que hizo la dictadura cuando dijo que el culpable del problema argentino era la subversión, ¿eh? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque el primer punto para tener lawfare es la construcción de sentido de la culpabilidad. Sin un sentido de la culpabilidad construido, no hay manera que haya lawfare, como no hay manera que haya discurso de odio. ¿Por qué señalo esto? Porque tal vez la primera frase que pretende ser provocadora, tal vez no lo sea, es que en las sociedades modernas es imposible pensar el lawfare sin medios de comunicación. ¿Porque los medios de comunicación son malos? No, no son malos necesariamente, pero son los primeros constructores de sentido. Y yo les voy a dar un ejemplo que seguramente les va a sonar. A mí me tocó ser la abogada de Amado Boudou. Y yo vi la construcción de sentido, el polémico Boudou, la situación complica más a Boudou. Después toda esta construcción de sentido respecto a una culpabilidad que todavía no estaba declarada, justificó una detención en su casa en pijama en términos que ninguno de nosotros aceptaría para nosotros, para nuestros familiares, en términos humillantes. La justicia el Poder Judicial no debe humillar a las personas. No es su misión, no es su función. Pero entienden cómo los límites se fueron corriendo, construyeron un sentido de culpabilidad. Boudou era el culpable perfecto. Y eso justificaba casi cualquier barbaridad que se cometiera sobre la persona de Boudou. ¿Me explico? Bueno, este sentido de culpabilidad es lo mismo que existe en el lawfare. Porque el lawfare comienza con la construcción de sentido de que alguien es culpable de algo. Yo diría que después de los 90 y de la alienación de la política, esta cuestión de que los fondos públicos son los fondos de todos, el discurso de la corrupción, es un discurso culpabilizador que además criminaliza la política. Con esto voy a ser clara, no voy a hacer una defensa de la corrupción, creo que es un problema estructural de nuestras sociedades modernas. Lo que sí voy a señalar es que difícilmente las políticas públicas puedan ser teñidas de corrupción. Les voy a dar un ejemplo claro. Hay políticas económicas, por ejemplo, la fijación de dólar futuro, que es una política pública. Uno puede estar a favor o en contra. Lo que no puede ser nunca es delito. Las políticas no pueden ser delito. ¿Me explico esto? Pero esta suerte de el criterio de mala administración de la cuestión pública como delito hace que incluso lo político
sea visto o pueda ser criminalizado. Voy a dar ejemplos claros de nuestro estilo que no tiene que ver. El derecho a protesta es un derecho típico de la democracia. Es más, Gargarella dice que es el primer derecho, porque sin el derecho a protestar no tenés otro derecho. En la Argentina, esta cuestión pública de protestar se convierte en delito. Vemos cómo hay sectores políticos que proponen reprimir, actuar con la fuerza pública, criminalizan la acción política en cosas que poco tienen que ver con el delito y que mucho tienen que ver con la política. Entonces, el primer punto que yo quiero decir es esto. Cuando tenemos que entender el fenómeno del lawfare, y no estoy hablando solo del lawfare en la Argentina, pero lo voy a acotar a los casos argentinos que los conozco más, sino que el lawfare, primera o segunda mala noticia, estamos en un mal lugar y no estamos solos en ese mal lugar. Mi abuela diría que mal de muchos, consuelo de tontos, pero la verdad es que no estamos solos. ¿Hubo lawfare en la Argentina? Sí, no me cabe duda que hubo lawfare y vamos a hablar de eso. ¿Hubo lawfare en Brasil? Sí, pero tenemos la esperanza de que lo que pasa cuando el Poder Judicial no queda cooptado por el lawfare, que puede revertir las barbaridades y las tropelías. Lo vemos con Lula. ¿Hubo lawfare en Ecuador? Sí, no me cabe duda que hubo lawfare. Es decir, el problema de la persecución judicial y mediática no es un problema solo de la Argentina. Es un problema regional. Y es un problema que pone en jaque a las democracias modernas. Y por eso me interesaba hablar. Porque, miren, para vivir en sociedad nosotros hemos construido un mundo que nos da algunas certezas con algunas reglas que creemos que van a funcionar. Yo no soy partidaria de creer que si nos sentamos a charlar mucho y seguido nos vamos a poner todos de acuerdo, vamos a terminar tocando canciones de Bob Dylan y en una ronda. No va a pasar, porque en las sociedades siempre existen disputas de intereses. Incluso hay un interés hay un egoísmo de que uno quiere para los propios hijos lo que estaría dispuesto a quitarle a otro, y es lógico, es instinto de supervivencia. Yo no cuestiono, ese egoísmo existe, es natural, no sé si está bien, pero no se puede hacer juicio moral sobre eso, pero existe. Entonces en las sociedades siempre vamos a ver muchas personas y va a haber muchos conflictos de intereses. Como estamos de acuerdo que no vamos a charlar lo suficiente, no vamos a terminar cantando a Bob Dylan ni tomados de la mano en ronda, lo que hemos creado como sociedad es la idea de un árbitro que va a resolver nuestros problemas. Voy a dar un ejemplo. Voy a suponer que a mí me gusta el vaso que tiene Mónica. Y voy y lo tomo. Y digo, me gusta, peso más, así que tengo derecho porque tengo más fuerza. Y Mónica, en lugar de pegarme razonablemente una trompada, va a estar convencida que alguno de los que está acá puede ser un árbitro. Puede definir quién tiene derecho al vaso. Es decir, ¿el vaso lo tenía yo o lo tenías vos? Ese árbitro, Mónica va a suponer que es un árbitro imparcial, que no es amigo especial de Mónica ni es amigo especial mío. Ese árbitro es el Poder Judicial. Nosotros hemos puesto en el Poder Judicial la misión de resolver los conflictos que necesariamente se dan en la sociedad. Y quiero que tomen esto. Partimos de una sociedad que va a tener conflictos de intereses. Y también partimos de que hemos instituido la figura de los árbitros para que solucionen esos conflictos de intereses. Pero no son cualquier árbitro, son árbitros que tienen que tener algunas condiciones. La primera de ellas es tener una posición equidistante a las partes del conflicto. Es decir, no pueden ser ni amigos de Mónica ni amigos míos. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando alguno de los árbitros resulta que es amigo mío? Y razonablemente Mónica va a decir, yo no quiero que un amigo tuyo defina quién tiene derecho al vaso. Eso es una situación, que es lo que llamamos el principio de parcialidad de los jueces. Un juez no puede ser parcial, no puede tener una posición favorable hacia un lado o hacia otro. Pero vamos a ir a la estructura propia del lawfare. En el lawfare, el problema del árbitro no es que sea amigo de una de las dos partes. El problema del lawfare es que el árbitro quiere el mismo vaso que yo quiero. Entonces está en una situación privilegiada respecto a Mónica, incluso respecto a mí, para quedarse con el vaso. Porque ya no está definiendo el conflicto entre Mónica y yo por el vaso.
está definiendo su propio deseo usando una potestad que le dieron para resolver de forma equidistante. Les voy a dar un ejemplo. No es casual lo que pasó en Brasil con Moro. Es decir, ¿lo hizo Moro para joder particularmente a Lula o para favorecer particularmente a Bolsonaro? Yo no podría decir ninguna de las dos causas. Creo que eran las dos cosas. Pero lo que Moro quería construir era su carrera política. Tanto es así que terminó como fiscal y se fue a ser ministro de Justicia de Bolsonaro. ¿Entienden? Cuando el árbitro ya no solo es un problema de que ha perdido la imparcialidad, es decir, la posición equidistante de las partes. Es cuando el árbitro actúa en defensa de sus propios intereses y lo hace en base a potestades que le dio la ley para actuar de forma equidistante. Y eso desnivela todo el sistema, porque si no podemos confiar en los árbitros, ¿quién resuelve nuestros problemas? ¿Quién resuelve nuestros conflictos? ¿Cómo no termino de los pelos con Mónica si no tengo un buen árbitro? Bueno, lo que ha pasado en esta sociedad es que el árbitro ha pasado a ser el árbitro de sus propios intereses. Y tenemos un poder judicial en la Argentina que está haciendo política. Cuando hablamos del partido judicial, hablamos que actúan como un partido político. Es decir, ya no defienden el conflicto, ya no resuelven el conflicto entre Mónica y yo, sino que resuelven en función de sus propios intereses. Les podría dar cientos de ejemplos. Yo voy a dar un ejemplo que a mí me resulta particularmente gravoso. Los casos de espionaje. Miren, yo fui víctima de espionaje ilegal. No tengo que... no solo yo fui víctima, como abogada fueron víctimas mis clientes que además estaban detenidos. Ahora, me llevan a Comodoro Pi y voy a marcar esta señal. Los espías y algunos de los espiados, le hace quienes pertenecen al sector del macrismo, piden exactamente lo mismo. Spoiler alert, es raro que la víctima y el victimario estén de acuerdo en algo, en general. Pero en este caso están raramente de acuerdo. Vamos a Comodoro Pi. Y en Comodoro Pi tratan de deslindar las responsabilidades del espionaje. ¿Saben por qué? Porque hay algo que todos sabemos, pero no podemos enunciar en voz alta. ¿Quiénes eran los destinatarios de la información ilegal? Está claro que eran los fiscales y los jueces de Comodoro Pi. Entonces están ejerciendo sus facultades en defensa, en autodefensa de sí mismos. ¿Me explico? Vale la redundancia. O sea, están ejerciendo facultades que tienen por ley para defenderse de cosas que hicieron en el pasado. ¿Entienden cómo no funciona el sistema? Y yo les voy a decir algo. A mí me pareció muy grave el tema del espionaje. También, me permito una autocrítica, estuvieron años escuchándome las conversaciones, debo ser muy aburrida. Pero, porque nunca, más allá de mi tormentosa vida personal, no creo que hayan tenido mayor información. Pero esto se vincula con algo que seguramente vamos a charlar acá, que es la ruptura del pacto democrático. Los argentinos tuvimos un momento de terror donde no había garantías, no había derecho, y llegamos a un acuerdo básico, que había cosas que ya no iban a pasar más. Cosas de este acuerdo básico, por ejemplo, las Fuerzas Armadas van a custodiar las fronteras, no van a meterse dentro del territorio nacional. Y estamos todos de acuerdo en eso, porque vimos las cosas que pasaba cuando un cuerpo no especializado como las Fuerzas Armadas ingresaban en los temas de seguridad nacional. ¿Me explico? Otro de los aspectos del pacto democrático fue precisamente que no íbamos a hacer inteligencia interior. Es decir, que los argentinos no nos íbamos a espiar entre los argentinos. Más allá de mi opinión personal sobre los servicios de inteligencia o lo que fuese, creo que son cuestiones básicas del pacto democrático. El otro pacto democrático, yo lo voy a decir, y yo creo que algunos lo suscribieron hipócritamente, no porque estuvieran de acuerdo, sino porque no había marco político para no estar de acuerdo. Por ejemplo, yo estoy segura que no todos los políticos estaban encendidamente de acuerdo con las políticas de verdad, memoria y justicia. Pero en 1990 y pico no había margen para decir que no estabas de acuerdo. Todavía estaba fresco el horror de las desapariciones, de las torturas, de los bebés secuestrados.
incluso voy a decir esto, aquel primer acuerdo democrático también se basaba en una razonable hipocresía de que había cosas que podías pensar pero no podías decir. Esa hipocresía hoy ya no existe. Y estamos viendo las consecuencias de haber perdido esa hipocresía. Porque vemos personas que no solo reivindican la dictadura, que no me parece lo más tremendo, sino que lo hacen con total desparpajo. Como también, perdón, no voy a atender. Lo que quería decir es que no solo existen estas personas que han perdido esta suerte de hipocresía, sino que con total desparpajo proponen abiertamente romper el pacto democrático. Les voy a dar un ejemplo que a mí me afectó en lo personal y déjenme que les ponga en contexto. Yo el 28 de septiembre, no, el 28 de septiembre, octubre, no, para atrás. El 28 de agosto tuve un infarto. No me morí, verán, hierba mala no se muere. Y me dieron el alta el 1 de septiembre. Con esta indicación: te vas a tu casa, no se te ocurra trabajar y nada de emociones violentas. Y cumpliendo ese acuerdo que yo había hecho para que me sacaran de esa clínica espantosa donde me cobraban el hospedaje en sangre, me senté, llegada a mi casa, tranquilamente a ver televisión. Tranquila. Estaba viendo tranquilamente El Gato, que ustedes saben nunca te va a dar una sorpresa que te infarte de nuevo. Y vi el atentado de Cristina. Déjeme decirle que a mí me impresionó mucho en estos términos. Yo me imaginé que hubiese pasado si esa bala salía. Porque más allá del... Digo, yo le tengo mucho afecto y tengo un vínculo personal con la vicepresidenta, pero más allá de eso, yo pienso en la crudeza de la imagen de una cabeza estallando en cámara. Hace muchos años, cuando trabajé en el Confer, me acuerdo que se suicidó el Malevo Ferreira. Y me acuerdo que Crónica no dejaba de pasar la imagen de la bala atrás. Y era una cosa espantosa. Yo imaginé la potencia que tenía esa imagen de una dirigente con la envergadura política de Cristina, con su cabeza estallando, el cerebro chorreando la cámara, una cosa, digo, era un... Pero lo que voy a decir, y esto me parece que hay que señalarlo, es que al pacto democrático le parece horrible un delito así. Pero voy a decir algo más, a la hipocresía democrática está incluso de acuerdo con eliminar a un opositor, pero no que se vea la escena morbosa. Cuando yo hablo de la ruptura del pacto democrático, es que incluso para cometer un delito ya no cuidan ni siquiera las formas. O sea, estaban dispuestas a tolerar un cerebro estallando, una cosa... ¿Me explico? Bueno, y yo voy a decir, no es ocioso que esto haya pasado en la víspera del alegato fantasioso de Luciani por la causa vialidad, donde nuevamente hay una clara criminalización de decisiones políticas. Yo puedo estar a favor o en contra de que se haga más o menos obra en Santa Cruz. Claramente yo soy de San Juan. Si yo fuera presidenta, sin duda asfaltaría todo San Juan, no me cabe duda. Pero esa preferencia, que además es votada por el Congreso, nunca puede ser delito. Que cuestionen obra pública, vial, no es delito. Y lo que hizo Luciani, a mí me causó mucha gracia un detalle, sutilezas de abogado. A mí me causó gracia esas cuestiones marketineras que son como las 14 toneladas de piedras, las 3 toneladas de prueba. Y yo me preguntaba, yo soy abogada y me gusta mucho litigar. Y la verdad es que en mi puta vida escuché evaluar la prueba por peso. No es una unidad de prueba. O sea,
Porque hay pruebas que pueden, qué sé yo, hay pruebas que solo es un pendrive, o sea, pesará 5 gramos y puede ser tan contundente. O sea, estas metáforas que permiten hacer que gente común que no está informada crea que sepa, que sabe. Y no sabe. O sea, yo me divierto a veces mucho en redes sociales cuando te dicen las 3 toneladas de prueba y le digo, y contámelas, una a una. Bueno, lo que demostró Luciani es que además de empezar la prueba estaría bueno leerla, pero bueno, también me pongo en cada detalle. Pero no es menor que el atentado a Cristina pasó en el marco de un discurso de odio desatado, con una construcción de sentido de la culpabilidad sobre la expresidenta, que justificaba inclusive, desde la perspectiva de estos señores que hicieron el atentado, la imagen de un cerebro explotando. Porque déjenme decirlo, salvo los casos de ISIS o alguna cuestión así, Occidente se muestra bastante poco, o sea, no se muestra reacio a los asesinatos, se demuestra reacio a que se vea. Es como, mi abuela decía que se vea el milagro pero no el santo. Y esa es la verdad. Y yo creo que este intento de magnicidio, yo creo que claramente es un intento de magnicidio, ya termino. Este intento de magnicidio tuvo que ver con un discurso de odio desatado en el marco de un lawfare judicial, es decir, una persecución, que tiene consecuencias concretas. Como me queda muy poquito tiempo, voy a terminar cerrando esto. Me parece importante señalar que el lawfare es la perversión de las herramientas que creamos para vivir en paz y en sociedad. Es decir, tomamos herramientas buenas, bien pensadas, perfectibles como toda ley, pero al menos que fueron eficientes en algún momento, y se utilizan mal, se utilizan para la persecución. Esa persecución se comienza con una construcción de sentido de culpabilidad, y en nuestro país nadie es culpable hasta que una sentencia basada en el debido proceso diga que uno es culpable. Y eso es un gran discurso de odio. Y ese discurso de odio es el que está permitiendo erosionar aquellos pilares del pacto democrático en el cual los argentinos recuperamos la democracia. Y yo voy a decir algo que pienso. Yo creo que dentro de las muchas ficciones que tenemos los argentinos, y esto también tiene que ver con lo que pasó en dictadura, nosotros todos vimos 1985, ¿no? O la mayoría de los que están acá. Claro, los argentinos creímos que un señor que se llama fiscal y señores que son jueces pueden devolver el equilibrio de los conflictos. La verdad es que yo le tengo poca confianza a los fiscales y a los jueces, porque a veces me cuesta mucho que puedan entender una situación de hambre, señores que en su puta vida han tenido hambre. Pero los argentinos estamos convencidos, porque nos enseñó el regreso a la democracia, que podemos reconstruir los valores lesionados de una sociedad a través del Poder Judicial. Les voy a dar la tercera mala noticia. No. Los valores se reconstruyen a través de una formación permanente de nosotros, los ciudadanos. No tenemos que pedirle al árbitro, que no está funcionando como árbitro, que sea mejor que nosotros. Lo que tenemos que pedirle es que sea tan bueno como creemos ser nosotros. Porque si no, es tener una actitud infantil. Le pedimos a otro que sea mejor que nosotros. A mí me hace acordar cuando trabajaba en el Confer y me llamaba la gente y decía, estaba cenando con mi familia y vi una teta. Y yo le decía, mire señora, si usted está viendo un programa que se llama Strip Dance y probablemente vea una teta, pero puede hacer algo. Cambie de canal. No me pida a mi Estado que haga lo que usted no puede hacer. Y es bastante sencillo. Yo creo sinceramente que el problema del lawfare no solo nos pone a reconsiderar la función del árbitro y cuánta potestad le vamos a dar y cuánto control popular le vamos a dar, porque estas cosas solo pasan cuando este árbitro permanece ajeno al control popular. También nos pone frente a un desafío, no solo pensar al árbitro y no solo pensar las leyes, sino también pensarnos a nosotros mismos. ¿Y por qué? Porque voy a volver a como empecé. No hay lawfare sin construcción de culpabilidad.
Y no hay construcción de culpabilidad que no se asiente en nuestros prejuicios. Cada vez que queramos pensar el lawfare, tenemos que pensar hasta el hartazgo si nosotros estamos en condiciones de decir que alguien es culpable o inocente. Tal vez yo acá pueda preguntar quiénes están convencidos que Macri es culpable o quiénes están... Pero si les preguntara qué prueba tienen, no tienen más que sus opiniones personales. El primer paso para combatir el lawfare es que los ciudadanos renunciemos a sentirnos jueces. No somos jueces, no cumplimos las reglas del debido proceso y no podemos aceptar la culpabilidad que han dictado los medios de comunicación sin posibilidad de apelación. Y no es que tenga algo contra los medios, creo que son los grandes constructores de sentido. Pero lo que yo creo que la pelea por recuperar el pacto democrático es por entender que somos ciudadanos, que tenemos opiniones, podemos fundarlas. Lo que no somos necesariamente son jueces ni administradores de culpabilidades o inocencia, y mucho menos de merecimiento, no de penas de muerte que están prohibidas en nuestro país. Lo que sí voy a señalar es que cuando algún político dice al delincuente bala, yo le recordaría a ese político que en la Argentina la pena de muerte está prohibida. Digo, que ni aun queriendo el Estado podría matar, y que eso es un discurso de odio. Porque ustedes van a decir, ¿y de qué manera? ¿Cuántos de nosotros cuando venimos para acá y nos para un chico de la calle, de los que limpian parabrisas, no nos damos cuenta y subimos la ventana para que no quede abierto el auto? Ustedes se dan cuenta cómo están multiplicando, porque a ese chico excluido que está laburando, también le llega el discurso de odio de nuestro desprecio, de nuestro miedo. Y ahí, frente a ese discurso, que solo es el odio y se basa en nuestros prejuicios, no hay árbitro posible. Y ya no es un problema del Poder Judicial, es un problema de nuestra formación. Muchas gracias. Muchas gracias, Graciana. Muy clara y contundente tus opiniones, denotan tu experiencia en el tema, tu trabajo incansable en combatirlo y ha sido muy revelador para todos y todas nosotros aquí presentes, todo lo que nos comentaste. Vamos a pasar ahora a darle la palabra a Arturo Laguado Duca. Arturo es integrante del área Estado y Políticas Públicas de Flaxo Argentina, es sociólogo, es antropólogo, es especialista en sociología económica. Todos quienes están conectados y siguen nuestra oferta académica seguramente lo conocen. Es máster en Sociología Política y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Ha sido consultor de organismos internacionales, es profesor de grado y posgrado de universidades españolas, latinoamericanas y argentinas. Actualmente es profesor titular de Ciencia Política en la Universidad Nacional de La Matanza y como dije, integrante y docente del área de Estado y Políticas Públicas de Flaxo Argentina, además de autor de numerosos artículos de opinión, escribe en los papeles de coyuntura, ha sido también autor y coautor de otros libros. Así que Arturo, te damos la bienvenida, te agradecemos la presencia y te escuchamos atentamente. Bueno, ¿se oye así? Muchas gracias Arturo por la presentación, muchas gracias a todos los presentes, a mis compañeros de mesa, a Flaxo por darme la oportunidad y brindarme el honor de estar acá, y el inmenso placer también de estar acá. Y a Daniel, particularmente, con quien tenemos un picante y cotidiano diálogo sobre las cuestiones políticas día a día, donde no siempre coincidimos, lo que lo hace más interesante. Yo voy a intentar muy rápidamente tratar de sacar algunas hipótesis de una lectura de la coyuntura nacional, pero basada en una mirada del contexto internacional. Es decir, lo que quiero mostrar yo es cómo la famosa polarización, que tanto nos preocupa, tiene que ver con algunos cambios, con algún rasgo de época prácticamente, ¿cierto? Y que tiene que ver con el contexto no solo argentino, sino latinoamericano y mundial. Voy a mirar ahí entonces, de ahí puedo aprender una hipótesis que es, a mi juicio, la desaparición de un discurso de centro, o del extremo centro, como llamo yo, retomando a Tariq Ali, del extremo centro, y sus connotaciones en el discurso político actual. Muy rápidamente, parece un gran programa, son solo ideas que después, si hay tiempo para el debate, podremos profundizar o no. Para empezar, quiero aclarar que cuando yo hablo de coyuntura, lo hablo un poco en el sentido en que lo hablaban
los escritores de la Escuela de los Anales, como decía Ferdinand Braudel o el mismo Pierre Vilar. O sea, la idea de coyuntura no es la foto del momento, no se trata de eso. Cuando uno habla de coyuntura, habla de cómo desembocan en un momento procesos de mediana duración. O sea, eso nos permitiría entender la coyuntura de la famosa polarización en lo que estamos viviendo. Y bueno, y esa coyuntura que ahora estamos viviendo, que retomando la idea de Daniel, está mostrando un poco la crisis y los límites del neoliberalismo tardío, ¿cierto? Es un proceso que arranca, como muchos sabrán, ¿cierto? Como más o menos es sentido común, con la implosión de la Unión Soviética, ya en los años 90, y el fin del estado de bienestar. Es decir, y sobre todo, junto a ello, con un cambio del espíritu de época, y eso es importante, aunque parezca que me voy por las ramas, que es un cambio de la subjetividad. Eso ha sido trabajado mucho por filósofos y sociólogos, sobre todo por Boltanski, etcétera, ¿cierto? Pero es eso que quiero detener entonces, ¿sí? Que ese cambio de la subjetividad, ese superindividualismo, esa individualización exagerada, más la crisis del estado de bienestar, va a desembocar en la coyuntura y en la crisis económica que arranca en el 2008. La famosa crisis de la hipoteca subprime, 2008-2009, fundamentalmente, ¿cierto? La burbuja, el fin de la burbuja inmobiliaria y la continuidad de una crisis económica o una falta de estabilización económica que, si bien no impidió una mayor acumulación en los sectores más poderosos, se va a ir profundizando con la pandemia, como mencionó Daniel, y actualmente con la guerra en Europa, con la guerra en Entonces, estamos en un contexto internacional donde hay un cambio de la subjetividad por un lado, ¿verdad? Fuerte cambio de la subjetividad, caracterizado por el hiperindividualismo. O sea, que eso estuvo ya definido por la extinta Margaret Thatcher, con esa frase tan dura y que de alguna manera representa la idea del liberalismo nuevo, ¿cierto? Que es no existe la sociedad, solo existen individuos. Claro, esa lógica va a tener connotaciones muy fuertes, porque de ahí va a surgir la lógica de las identidades segmentadas, particulares. Yo soy hincha de Boca, yo soy esto, aquello, pero no existe nada como solidaridad colectiva. Si no hay sociedad, no hay solidaridad colectiva, ¿verdad? Y si no hay solidaridad colectiva, estamos cuestionando los principios mismos de la Revolución Francesa, que nos guste o no, junto a ellos hay algunos bastante interesantes, como fundamentalmente la idea de solidaridad, la idea de universalismo y junto con universalismo, la idea de estado de bienestar. Entonces ya ahí arranca esa crisis potencial del estado de bienestar, ¿cierto? Y de la solidaridad colectiva, con la hipersubjetivación que se da durante la década de los 90, los motivos serían largos, los podemos ver. Pero sobre eso se monta otro aspecto, que es el aspecto económico, que es la autonomización del mercado respecto a la sociedad. Que la expresión de autonomización del mercado respecto a la sociedad pertenece a un geógrafo muy interesante, se llama David Harvey, ¿verdad? Y el resultado de esta crisis de la subjetividad, de esta autonomización del mercado, de alguna modo repite eso que ya había visto Polanyi por ahí a mitad del siglo pasado, que es cómo los gobiernos neoliberales o el liberalismo en sí mismo genera regímenes inestables. Polanyi, en su famoso texto muy conocido, La Gran Transformación, vio cómo el liberalismo manchesteriano desembocó en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y yo lo que quiero decir es que la inestabilidad que se está viviendo en la región y en el mundo tiene que ver justamente con esas dos grandes características, que es crisis civilizatoria, como ya mencionaba Daniel de alguna manera, crisis económica o falta de estabilidad económica y obviamente un desafío por un nuevo hegemón. O sea, de todas maneras, entonces, esas crisis combinadas siempre han desembocado en crisis de los regímenes políticos. Así sucedió en el 30, con la crisis del 30, la famosa crisis de 1929. Así sucedió en toda América Latina, a finales del siglo XX, con la crisis del neoliberalismo del consenso de Washington y el ascenso de los regímenes políticos, ¿verdad? Y de alguna manera también la crisis del 2008 produjo inestabilidad. Eso es solo una tendencia, no es una ley. Pues también es cierto que los gobiernos que supieron manejarse en esa crisis, por ejemplo el caso del gobierno de México, ¿verdad? El de AMLO, de López Obrador, o incluso en Bolsonaro, ojo, que en Brasil no ha habido tanto cambio. Ojo que de las 27 estados de Brasil, incluyendo Brasilia, 23 mantuvieron el mismo gobierno.
¿Mm? O sea, tampoco es que sea una ley inexorable, pero generalmente la crisis produce inestabilidad. Bueno, por lo menos entonces, la primera conclusión que hay que sacar, ¿cierto?, es que de alguna manera la inestabilidad que está viviendo América Latina es una estabilidad que tiene que ver con una indefinición del contexto mundial. Esa es la primera conclusión en la cual quería centrar un poco la interpretación de la coyuntura. O sea, en el marco de eso de la que se ha llamado por algunos autores la contraofensiva de las élites, ¿cierto?, contra los sectores populares. Bueno, ya la manera en que las élites han usado esa contraofensiva ha sido en cierto sentido mencionada por Graciana cuando habló del lawfare, ¿cierto?, que es una de las armas, y la otra ha sido el golpe de Estado, como en Bolivia, por ejemplo, cuando no alcanzó con el lawfare. Bien, entonces, si miramos la región, en la segunda mitad del siglo XXI, vamos a ver justamente cómo esa inestabilidad se va a manifestar, por ejemplo, en la persecución, sea a través de lawfare, sea a través del golpe de Estado, de los dirigentes populares, sea Evo y Correa exiliados, por ejemplo, en Bolivia y Ecuador, Lula preso. Y en el caso argentino, lo mencionó Graciana, Amado Vudú preso, Julio Devido preso, Luis Delía preso y una cantidad más de dirigentes. Es la manera entonces como esa contraofensiva de las élites que se va a manifestar en el régimen político. Sin embargo, lo que quiero decir es que si bien esa contraofensiva de las élites permitió que los gobiernos, llamemos de derecha para usar el término convencional, aunque la derecha cada vez es más complicado de definir, permitió un retorno de los gobiernos neoliberales, ¿cierto?, ninguno de ellos pudo mantenerse en el poder. Fue un breve pasaje y luego un retroceso. Ni Macri en Argentina, Katz no pudo ganar en Chile, Fujimori no pudo ganar en Perú, Hernández no pudo ganar en Colombia, Bolsonaro no pudo ganar en Brasil. Por lo tanto, primera conclusión que quiero dejar, y es incluso para poner una discusión, incluso con los intelectuales del campo popular, no hay nada parecido a un giro a la derecha en la región. Lo que hay es una profunda inestabilidad. Esa es la primera conclusión que tenemos que tener en cuenta para leer la coyuntura. La segunda conclusión es que en este proceso de inestabilidad desaparece esa idea de la mayoría media que tanto le gusta a los politólogos anglosajones, ¿verdad? Esa idea de que existe una clase media que atempera los extremos, casi que es una, si me permiten el tecnicismo, una exageración de la campana de Gauss, donde las colas se borran y queda todo hacia el centro. Eso le encanta a los politólogos anglosajones. Bueno, eso, yo no sé, no soy experto en pensamiento, en historia de la ciencia, pero eso hoy en día no se está verificando. Más aún, yo creo que esa polarización es producto de ese contexto internacional, pero también es producto, en el caso argentino y de toda América Latina, de el retroceso de la clase media como espacio aspiracional. O sea, las clases medias retroceden en la medida en que justamente esa contraofensiva de las élites les permite una mayor acumulación económica, y el caso argentino es clarísimo. En Argentina estamos casi en un 38,6% de pobreza, si no estoy mal, y cerca del 9% de indigencia. Es un retroceso del espacio de las clases medias, y de ahí mismo también pienso yo que puede estar fuertemente relacionado con la desaparición del papel de la clase media como ese espacio de la mayoría media, digamos, que tanto le gusta a los politólogos. 2, 3 datos nada más que para fortalecer esta idea, muy de pasada, no creo que sean importantes, pero hay que tener en cuenta, ¿cierto?, que desde el 17 a la actualidad, el ingreso de los trabajadores registrados ha caído más del 24%. La participación de los asalariados en el valor agregado ha caído del 46% al 44% solo en 2 años, ¿verdad? O el crecimiento de la productividad ha sido un 5%, mientras que el crecimiento de los salarios ha sido el 0,5%. O sea, lo que son indicadores que muestran el incremento de la concentración del ingreso y justamente de la polarización sociológica, no solo discursiva, que se está dando en el continente. Y en este marco, insisto, desaparece o se reduce la clase media y sobre todo desaparece el discurso que apela a lo que yo llamo, como ya dije, el extremo centro. Es decir, ese discurso que en el fondo el extremo centro estaría dado, siguiendo un poco la definición de Ali,
por ese discurso de un neoliberalismo con rostro humano, que estuvo muy bien ejemplificado por la socialdemocracia europea de finales del siglo pasado, Tony Blair, bueno, el mismo Macron actualmente, etc. ¿no? Ahora, lo que es interesante es cómo todos los procesos electorales recientes han mostrado la inexistencia de un votante que responda a ese extremo centro, sea el caso de Lavagna en Argentina, sea el caso de Fajardo en Colombia, sea el caso de López Aliaga en Perú, sea el caso de Ciro Gómez en Brasil. Es decir, no hubo votos para el extremo centro. Por lo tanto, el discurso del extremo centro no solo es sociológicamente poco posible, sino además electoralmente poco exitoso. De lo cual tenemos que tener, saco una segunda hipótesis, por decirlo cierto, lo que tenemos es inestabilidad, pero no tenemos una derechización de la sociedad. Pero tampoco tenemos un nuevo discurso hegemónico, no tenemos una nueva hegemonía. Lo cual nos llega bueno, ya con esto termino, ¿cierto?, a pensar dos o tres cosas con las que voy a concluir. Para empezar, entonces, lo primero que tenemos es que, por un lado, esta carencia de una hegemonía, que no significa exactamente empate hegemónico, no creo que eso lo podemos discutir después, si quieren. Esta desaparición de una nueva hegemonía está directamente relacionada con la autonomización del mercado, que, si bien ha debilitado al Estado, no ha logrado construir una hegemonía alternativa. Entonces, y con esto concluyo, tenemos en este momento dos grandes interpelaciones discursivas en los dos polos, de alguna manera, ¿cierto?, en que se presenta el conflicto político en América Latina, y diría que en todo el mundo, pero en el caso europeo tiene otras connotaciones, ¿verdad? A ver, la interpelación neoliberal ha articulado, y de ahí un poco que ha logrado tener relativo consenso como potencial electoral, insisto, que le ha alcanzado para llegar al gobierno, no para gobernar. Decía, la interpretación neoliberal ha articulado bastante exitosamente esa idea, ese hiperindividualismo, producto un poco de todos los cambios culturales de finales del siglo pasado, de la década del 80 y 90, ¿verdad?, con antiestatismo. Ahora, ¿por qué pudo articular ese hiperindividualismo con antiestatismo? Fundamentalmente porque el Estado, producto de la rebelión de las élites, producto de la acumulación de poder de las élites, ha demostrado poca capacidad para regular la sociedad, para controlar el capital, y muy poca capacidad para distribuir y universalizar los bienes meritorios. Me refiero a salud, a educación, etc. Poca capacidad para la protección al trabajo y al ingreso informal, y al trabajo en general, formal e informal. O sea, se ha generalizado una economía que aparentemente, digo solo aparente, está por fuera de la protección estatal. Por lo tanto, es relativamente comprensible que quienes no ven la acción del Estado tampoco se sientan identificados con él, y en cierto sentido sean presa fácil para este discurso antiestatal e hiperindividualista que tiene el discurso neoliberal, que está, como bien señaló Graciana, constantemente fogoneado desde los principales medios de comunicación. Lo que quería decir respecto a este discurso antiestatista es que, si bien ha logrado acumular cierto caudal electoral, ha sido incapaz para gobernar. Lo acaba de mostrar, por ejemplo, la primera ministra inglesa. Trató de poner en vigencia, duró 45 días, su ideario neoliberal, listas, ¿verdad? Es decir, entonces la interpelación neoliberal, fundamentalmente, si bien tiene una propuesta que ancla con la subjetividad contemporánea, no tiene una propuesta de desarrollo viable. O sea, y no puede repetir la propuesta de los 90, dando los cambios mundiales, ya que ya pasó la época de la globalización y estamos en un momento de cerradez de la globalización, justamente. Ahora, por otro lado, y con esto sí termino, ¿vamos viendo el tiempo? Sí, sí. Ah, bueno, estoy un poco... Si no te llega un papelito. Sí, yo lo rompí cuando pasó por acá. Bien, la otra interpelación, el otro polo, por decirlo así, es la nacional popular. Entonces, si decía, la interpelación neoliberal ha encontrado una manera de anclar o de conectar con la subjetividad contemporánea, no ha encontrado la manera de
construir hegemonía para gobernar. Yo creo que la interpelación nacional popular no ha encontrado su voz en este momento. Y quiero enfatizar en eso. Creo que la interpelación del movimiento popular no ha logrado encontrar una voz que logre construir y acumular suficientemente. Me parece que además lo vivimos cotidianamente. Esto es polémico, ¿no es cierto? O sea, son un pensamiento en desarrollo y, bueno, acepto después que me digan lo que... O sea, que en este momento una oscilación entre dos polos, ¿cierto?, del discurso nacional popular. Uno, por un lado, que de alguna manera trata de presentar un neoliberalismo con rostro humano, que sería la definición de extremo centro que yo uso, ¿verdad? Que fundamentalmente se caracteriza por dos cosas, por ese rostro humano del extremo centro, ¿cierto? Que por dos cosas. Por un lado, porque no se ve una propuesta de desarrollo a mediano plazo, pero por otro lado, además, porque los derechos sociales pasan a ser reemplazados por la focalización en los sectores más necesitados, que está muy bien, pero que está dejando por fuera justamente a un importante sector de la población, que es la clase media. De alguna manera le está dejando como pasto para el discurso neoliberal. Esa es una oscilación. La otra oscilación del discurso popular, nacional popular, es aquella, o la otra o el otro aspecto, digamos, el otro polo del discurso nacional popular, es aquel que retoma los componentes plebeyos, o sea, los componentes plebeyos que han sido tradicionales del discurso popular, ¿cierto?, para proyectarlos al futuro. Básicamente, en este momento se están retomando dos, que es la idea y la necesidad de recuperar el salario y el consumo, y en cierto sentido, cierto antagonismo ante el poder económico concentrado. Claramente se está viendo de quién estoy hablando en los dos casos, ¿verdad? Sin embargo, creo que este discurso, aunque retoma más con las tradiciones del movimiento nacional popular, me parece que tampoco se está articulando en un concepto, en un discurso coherente del desarrollo. Es decir, no está poniendo en el debate público temas centrales para el desarrollo que de alguna manera definen y constituyen la identidad de lo nacional popular, ¿verdad? En el caso, ¿saben qué pienso? Pienso en la hidrovía, por ejemplo. Pienso en la exportación de granos, en el caso Vicentín. Que si yo pienso en políticas estratégicas sobre las materias primas, ¿verdad? Es decir, no está construyendo, a pesar de que retoma esos componentes tradicionales, antagónicos, plebeyos, de mejorar el salario y el consumo, todavía no los articula coherentemente en un discurso coherente de desarrollo, lo cual a mi juicio, y es una hipótesis, ¿cierto?, contribuye a la inestabilidad del discurso político, porque si el discurso nacional y popular no se define identitariamente de una manera fuerte, cabe cualquiera, y con ese sentido pierde posibilidad de proyección, es decir, ante una derrota electoral se disuelve. Bueno, esas son las hipótesis que yo quería presentarles hoy. Muchas gracias. Gracias, Arturo, muy interesantes tus reflexiones y la verdad que dejan mucha tela para cortar. Estoy tentado a ponerle nombres propios a esas visiones, pero bueno, me las voy a guardar, me las voy a guardar en aras de continuar con el panel. Bueno, le damos entonces la palabra a nuestra tercera y última integrante de esta mesa de apertura, Mónica Peralta Ramos. Mónica es doctora en Sociología, es investigadora y docente en áreas de economía política, de sociología, antropología, es autora de libros y de artículos. Actualmente la podemos leer todos los fines de semana en el portal El Cohete a la Luna, que es un portal donde, bueno, se generan contenidos interesantes para discutir y analizar la coyuntura. Le agradecemos mucho a Mónica compartir este panel de apertura con nosotros y nosotras y le damos la palabra. Gracias, Mónica. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por la presentación y por favor avísame cuando esté llegando al límite. No hay problema. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes. Y bueno, estoy coincidiendo con varias cosas de las que se dicen, básicamente, pero también disiento en otras. No sé cómo empezar todo este rollo, pero quisiera decir que vivimos tiempos muy interesantes, de acuerdo a los chinos, pero también de acuerdo a nuestra historia nacional y de acuerdo al mundo. Son momentos únicos,
por lo menos en mi larga vida, jamás he visto una coyuntura más contradictoria, positiva y negativa como la actual. Existen increíbles oportunidades que no las vemos desde acá, desde la Argentina, para trazar un camino diferente al que hemos seguido en el siglo XX, digamos, ¿no? De la mitad del siglo XX en adelante. Y no sé si se aprecian en su totalidad. Por ejemplo, hay un tema central, estamos hablando de lawfare, guerra híbrida, todavía no hablamos, pero bueno, ahora voy a entrar un poquito. Pero hay una cosa central que se nos escapa, y se escapa incluso en los análisis cotidianos del fenómeno, por lo menos, perdón, como lo veo yo, ¿no? Tómenlo todo con un grano de sal, porque uno lo mira desde un ángulo determinado y no necesariamente es la verdad absoluta ni relativa, es mi verdad, digamos, ¿no? Bueno, lo que yo veo que hay una desconexión entre dos fenómenos cruciales que nos marcan el momento que vivimos, ¿no? Acá, que es, por un lado, el lawfare, sin duda ninguna, que ya lo definió Graciana y acá el compañero muy bien, pero ese lawfare tiene una característica muy claramente expuesta, pero no, digamos, es visible, pero no se asimila. Y es que se da en un contexto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esto no es poca cosa, es decisiva. ¿Por qué digo esto? Porque el lawfare, como las revoluciones de colores, si quieren después entramos en ese tema, como los golpes de Estado, son estrategias que forman parte de una estrategia global que no salió de un repollo, sino que existe hace décadas y que se compagina con una guerra económica. O sea, son formas de cambio de régimen, de cambio político, que se insertan en el mundo, después vemos quién las inserta y por qué, y que van acompañadas siempre por una otra cuestión que es una guerra económica, una forma de desestabilización económica. ¿Cuál es el objetivo de toda esta historia? Es una estructura de poder global, y perdón, hago un paréntesis, yo miro la realidad desde el punto de vista de las relaciones de poder. Las sociedades y el mundo se estructuran, a mi manera de ver, en términos de estructuras de relaciones de poder, ¿no? Entonces no puedo entender lo que pasa en la Argentina si no lo ubico dentro de una estructura global, que son las relaciones de poder a nivel internacional o global, ¿no? Entonces, volviendo a lo que decía antes, hay en este momento una estructura de poder global caracterizada por una forma del capitalismo, que es el capitalismo global monopólico. ¿Qué significa esto? Un capitalismo que se expande por el mundo maximizando ganancias, no solo en el área económica, sino en todas las áreas de la vida, o sea, maximizando poder. Esa estructura de poder global es unívoca, ha sido en las últimas 40, 50 décadas una dominación unívoca por parte de un país y sus aliados, en particular los Estados Unidos, con una estructura económica poderosa para la década de los 60, basada en la guerra. Y esto no lo invento yo, si miran la historia, vayan a las definiciones del general Eisenhower en 1962, cuando advirtió al país, ya dejaba la presidencia de la nación, y advirtió al país que quedaba en manos de un sector, un complejo industrial militar, que era una amenaza vital para la democracia. Eso lo dijo un general, ¿no?, en 1962. Bueno, esa estructura de poder se fue complejizando después de los 62. Tenía dos caras, y tiene todavía dos caras. Una que es una industria de guerra y la otra que es una estructura de acumulación del capital. Esa estructura de guerra se desarrolló con fuerte protección del Estado y en base a una revolución tecnológica que fue percolando en la sociedad y transformando a las empresas en empresas multinacionales de primera línea, que se expandieron por el mundo desde la década del 60 en adelante, transformando, disociando la estructura de producción local en Estados Unidos, se la transformó en una estructura mundial, vale decir, en cadenas de valor global que interconectaba la economía global y las finanzas, porque nada es separado. La economía no es una cosa y la finanza es otra, es un todo complejo, por lo menos en el capitalismo del siglo XX, ¿no?
Entonces, esa estructura de poder se esparció por el mundo y fue también constituyendo un Estado muy particular, ¿no es cierto? Un Estado que ya el general Eisenhower avisaba sobre el problema de la democracia en Estados Unidos por el poder preponderante de la industria de guerra en las instituciones democráticas, en el Congreso de la Nación, por los lobistas y por la relación entre las universidades y la industria de la guerra, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso que existía en la década del 60 se amplificó y potenció a partir de 2001 con el atentado de las Torres Gemelas, donde ese Estado se pasó una ley que se llamó Patriot Act, por la cual se le dio un poder brutal a la estructura de inteligencias. O sea, ese Estado se transformó en un Estado de inteligencia, de espionaje. Tiene 17 agencias de inteligencia, además de nacionales, además de la cantidad de agencias de inteligencia que hay en todas las estructuras estaduales, ¿no? Pero lo que quiero llegar a decir es que ese Estado no es un Estado, no es simplemente una administración que vos la contabilizás. Sí, es una administración, pero tiene como sus ramas o sus tentáculos, digámoslo, dentro de la sociedad civil. O sea que es más que una administración, digamos, estatal. Es un complejo, yo lo llamo Estado en las sombras, porque tiene, como les digo, esta especie de paraguas que interviene en toda la sociedad civil y que no es homogéneo, porque ahí adentro repercuten los conflictos políticos y la puja por el poder entre distintos sectores financieros, políticos, ONGs, lo que fuera, ¿no? Pero el control, lo que se busca siempre es el control. Esta historia de maximizar las ganancias o maximizar el poder también rige en la estructura democrática, digamos, en la estructura institucional norteamericana. Entonces, ese Estado en las sombras, desde la década del 2000, mucho antes, pero a partir del 2000 y de los principios del 2000, empieza a elaborar una estrategia ofensiva hacia afuera para dominar el mundo, porque de lo que se trata es una estructura de poder global que pretende expandirse por el mundo y concentrar el poder cada vez más en pocas manos, ¿no? Entonces, esa estrategia hacia afuera en la política exterior adopta la forma de varias formas, pero una característica es el cambio de régimen, provocar cambio de régimen en las regiones que son conflictivas o que tienen recursos estratégicos de importancia crucial. Se llama regime change y para eso se desarrolló, como le decía, ya desde la década, desde el 2000 en adelante, claramente la política del lawfare, la política de las revoluciones de colores, que son financiación de las ONGs en determinados países y constituir partidos políticos, darle fuerza a la oposición hasta provocar lío en la calle, digamos, ¿no? Porque de eso se trata, protesta social callejera, y que empezó, no sé si empezó, pero fue crucial para la implosión de la Unión Soviética y también en las famosas revoluciones árabes. Y continúan hasta el día de hoy, como política formal. Y para eso hay una cantidad de recursos disponibles e instituciones democráticas del Estado norteamericano que financian esa penetración, ¿no? Pero también están los organismos internacionales que funcionan como asesoramiento económico. Entre ellos el Fondo Monetario Internacional es crucial. No empezó en la década del 60, pero a partir de la década del 60 y de la expansión hacia afuera de transnacionales, multinacionales americanas, desarrollando los sectores industriales, ¿no? Porque desde el 60 en adelante hay como 3 etapas en la expansión americana, del capitalismo americano. Una que, no son contradictorias, se van acumulando, se van superponiendo. Pero lo interesante que tiene es que genera conflictos internos que no sé si voy a llegar a definirlos, pero que son fascinantes y que hacen a la inestabilidad de toda esa estructura de poder global. Bueno, entonces la primera fase, digamos, es de penetración de las industrias, y nosotros lo hemos visto acá. Nuestra industria nació, bueno, es una larga historia, pero para ponerla simplemente, cuando llega Perón, los capitales americanos ya estaban en la industria argentina, eran importantes, y la protección industrial que dio Perón a la industria para justamente constituir esa alianza de clases que constituyó al peronismo, permitió que florecieran y tuvieran poder. Y todo el periodo posterior al peronismo es una pelea constante, que yo la analizo a lo largo de mi vida, en diferentes libros, entre el sector agropecuario y el sector industrial, justamente por
por la predominio de eso, ¿no? Bueno, pero eso ocurrió no solamente acá, ocurrió en el mundo entero y se generan un tipo de industrialización que depende tecnológicamente de la importación de los bienes de la matriz de la transnacional, que no necesariamente tienen que ser altamente tecnologizados, pero son, en el momento que se inicia la industria o que se desarrolla en América Latina, son altamente tecnificados para el mercado de trabajo que existía. Pero eso implica otro problema que no me quiero meter. A lo que voy es que esa primera fase de desarrollo industrial de la industria norteamericana, de penetración de multinacionales norteamericanas en la industria, a eso le sigue la expansión de las finanzas, la apertura de los sectores financieros y la llegada del capital financiero. No es inocente, las dos cosas van juntas, no es una cosa a la otra, pero tienen distinta prioridad. Entonces aparece la financiarización de la cual tanto se ha hablado, pero lamentablemente cuando se ha hablado de la financiarización no se ha mirado qué pasaba en la industria. Entonces, para mí eso explica en buena parte los problemas que tenemos acá en la Argentina hoy, ¿no? Pero bueno, esa fase de financiarización trae como la dinámica de esa fase ya está indicando una decadencia en la estructura de poder global basada en Norteamérica, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque es un tipo de dinámica que se basa en el crecimiento ilimitado de la deuda. Entonces, lo que ocurre es que la brecha entre el crecimiento de la economía real y el de la deuda cada vez es mayor. Es decir, la deuda crece más que la economía real. Y eso afecta en primera instancia a la economía norteamericana. Es fascinante, ¿no? Porque la verdad que es como un boomerang que se vuelve para atrás. Bueno, esa fase de financiarización desemboca en la crisis financiera del 2008, en la cual paradójicamente el resultado es el desarrollo de monopolios tecnológicos, de la digitalización de la economía. ¿Por qué? Bueno, es muy largo de explicar, pero para hacerle muy sintético, ocurre que en esa financiarización la Reserva Federal adopta dos políticas cruciales que son quantitative easing, que es flujo constante de dinero en el sistema financiero a tasas de interés muy bajas, y los monopolios tecnológicos que ya estaban desarrollándose como les dije, por la industria de la guerra, cobran una enorme preponderancia financiera y pasan a disputar la creación de dinero. Ojo, esto es central. La creación de quien controla la creación del dinero ha estado golpeando fuertemente a la economía norteamericana en los últimos años, ¿no? Pero bueno, esa digitalización quiere decir que la información se convierte en mercancía y en fuente de rentas. Y entonces hay una pelea entre monopolios tecnológicos, capital financiero puro, digamos, la banca, porque la Reserva Federal, o sea, el Banco Central norteamericano, es privado. Está constituido por los 6 bancos principales norteamericanos, ¿no? Bueno, hay todo un conflicto ahí de intereses muy grande, y todo eso repercute a nivel de la política norteamericana. Entonces, tenemos un país democrático cuya constitución fue la imagen que seguimos en América Latina, ¿no? Y que, sin embargo, por esta historia del desarrollo de este tipo de acumulación, que, entre paréntesis, me olvidé decir, la cara oculta de esta acumulación del capital fueron las guerras constantes, localizadas, donde en los sectores, en las regiones con recursos estratégicos cruciales, no renovables, básicamente petróleo y gas. Entonces, no fueron las únicas, pero fueron las principales. Irak, Libia, Siria, etcétera. Bueno, definieron, incluso Pakistán, definieron esta cara oculta de este capitalismo que lleva inserto en sí mismo la guerra, ¿no? La acumulación es guerra, las finanzas es guerra y la dinámica de la política industrial también es guerra. Entonces, todo esto repercute en el tejido social norteamericano. Y la república democrática que inicialmente se generó pasó a ser cada vez más un ente esclerotizado, con enormes conflictos internos que pasaron a expresarse de distinta manera, ¿no? Pero la llegada de Trump no fue casual. Y quiero acortar los tiempos porque si no, no llego. Ya estoy
llegando casi al final de mi tiempo. Bueno, la llegada de Trump no fue crucial, es una pelea interna dentro del Estado en las sombras, digámoslo así, por quién controla la política exterior. Y en ese quién controla a Trump era un tipo que salió de la nada, prácticamente era demócrata, no tenía historia política, bueno, pero fue una amenaza. ¿Para quién? Para el sector neoconservador, que es un grupo político formado por el establishment del Partido Demócrata y del Republicano, que controla la política exterior norteamericana en los últimos 30 años, ¿no? Desde el 2001-2002 en adelante, primero republicano y después aliándose con los demócratas. Los neoconservadores conciben al mundo como un mundo en guerra, donde la hegemonía es disputada, donde la hegemonía norteamericana es disputada. Y lo que está detrás de esta guerra es la preservación del dólar como moneda de reserva internacional. ¿Por qué? Porque la guerra, vuelvo a decir, no es una guerra simplemente política, es una guerra económica, es una guerra de una estructura de poder que está haciendo agua por su propia dinámica. Está generando crisis sistémica que se visualiza en distintas áreas. Por ejemplo, una tan alejada de la realidad económica, aparentemente, o política, como es la crisis climática, o la falta la caída en la productividad, digamos, del petróleo, de la producción petrolera, del gas, etc. Toda esa crisis culmina, la pandemia viene a ser, primero la crisis financiera internacional acelera los tiempos de estas contradicciones, pero la pandemia y la guerra comercial con China terminan por provocar un cimbronazo brutal en las cadenas de valor global que les decía que es como una red que unifica o enhebra la economía y las finanzas globales bajo la hegemonía norteamericana. La guerra comercial con China y la pandemia, por una serie de razones que no puedo entrar ahora, provocan un cimbronazo brutal y aparece la inflación. La inflación como un producto derivado de eso, que no depende de la política de la Reserva Federal. En un inicio aparece como un fenómeno global y pone en jaque a toda la política financiera de la Reserva. No puedo entrar ahora a explicar por qué, pero es así, ¿no? Entonces, esa contradicción agudiza y acelera los tiempos políticos de los conflictos, tanto en Estados Unidos como en el mundo. Y en el mundo, para llegar un poco a donde estamos acá parados, ese conflicto explota con la invasión rusa a Ucrania. Esta invasión no nació de un repollo, estaba ya anunciada desde el 2014. Si uno sigue la historia, sigue las conferencias de Putin y sigue los análisis que hace el brazo, digamos, uno de los brazos más interesantes desde el punto de vista de espionaje e investigación que tiene los Estados Unidos, que tiene información pública, digamos, que es la RAND Corporation, que hace muchas cosas, pero entre otras análisis interesantísimos de la geopolítica y hacia dónde ir. Si uno analiza los estudios de la RAND sobre Rusia, Ucrania y China e Irán de los últimos 5 o 6 años, ahí está todo dicho de lo que está ocurriendo ahora. Entonces, fue como una provocación y el resultado de esa provocación es un boomerang para Estados Unidos y sus aliados. ¿Por qué? Porque ocurre en un momento en que Rusia, porque saca a la luz, es decir, la reacción rusa frente a la crisis, a las sanciones norteamericanas es, por supuesto, decisiva en todo esto, es el boomerang, ¿no es cierto? Lo que hace es, de ahora en adelante, el petróleo tiene que financiarse o intercambiarse, y lo equipara con el rublo, y el rublo con el oro. Entonces, con esta medida desencadena toda una serie de procesos que muestran que hay un orden global opuesto que está emergiendo, no sale de un día para otro, viene conformándose en los últimos 10, 15 años, pero emerge a la luz del día a partir de la guerra de Ucrania. Entonces, la respuesta rusa hace dos cosas. Por un lado, desenmascara esta estructura global de poder paralela. Y por el otro lado, acelera la crisis de la estructura unívoca de poder, digamos, los Estados Unidos, ¿no? ¿Y por qué la acelera? Porque lo que se destruye en esta crisis, lo primero que se destruye es Europa. Ahora vemos eso. Pero además de eso, lo que queda estipulado por un buen tiempo, por muchísimo tiempo diría yo, es una crisis energética que no puede controlar Occidente. Tan es así, tan grave la situación que miren,
quiero terminar lo global para llegar a la Argentina. Es tan grave lo que está ocurriendo en el mundo, más allá de la situación de confrontación nuclear, que tampoco puedo entrar con eso, pero esta semana ocurrió algo muy interesante que es, digamos, pivotal. El presidente de China visitó a Arabia Saudita, y ya están adelantadas las negociaciones para que Arabia Saudita entre en los BRICS, que es una estructura de poder que de alguna manera pasa a disputar la hegemonía del dólar, porque la idea es que en los BRICS, por supuesto Rusia y China son los que están planteando más vocalmente la historia, pero en los BRICS el intercambio financiero y comercial va a ser con monedas autóctonas, no con el dólar. Y Arabia Saudita, no sé si ustedes lo saben, pero el dólar tiene el rol de Reserva Internacional de Reserva por un pacto que se hizo en las 70, que se homogeneizó el dólar con el petróleo. Si el petróleo pasa a comerciarse en yuanes, como ya se está haciendo, o en una moneda diferente al dólar, la situación de la reserva, del dólar como reserva internacional, es caótica. Yo no creo que Estados Unidos lo permita y creo que vienen momentos muy turbulentos por ese lado. Pero bueno, podría seguir hasta el infinito. Quiero parar un minuto para venir a la Argentina en los últimos 5 minutos que me quedan. Yo creo que cometemos un error muy grande, la clase dirigente y los intelectuales, entre los cuales me incluyo, en no desenmascarar la relación que hay entre el lawfare y el Fondo Monetario Internacional en la Argentina. Y además digo algo más. La Argentina en este momento está en el centro de la turbulencia. ¿Por qué? Porque tiene una reserva brutal de recursos energéticos y minerales y recursos naturales de importancia estratégica que el mundo necesita, Europa necesita desesperadamente y no los puede conseguir de ningún lado. O sea, ocupar las reservas argentinas es crucial para los Estados Unidos en este momento. Nosotros no nos damos cuenta de eso, nosotros, el pueblo, digamos, y yo creo que los sectores de poder sí se empiezan a olfatear y por eso creo que la situación política se está poniendo cada vez más turbulenta. Creo que hubo una corrida, me olvidé decir, no tuve tiempo de decirlo, pero desde la democracia, desde el terrorismo de Estado hasta ahora, la manera de bajar a los regímenes políticos en la Argentina ha sido con corridas cambiarias e inflación e hiperinflación. Bueno, esto no es una excepción, pero hemos tenido la última corrida recientemente, casi se viene abajo el gobierno, y después de eso, ¿qué pasa? El lawfare empieza a tener más intensidad y apuntan contra la propia presidenta, se banaliza y el discurso del odio es cada vez más explícito y no condonado. Yo creo que hay detrás de todo esto una intención de sacudir al gobierno antes de las elecciones, si es que no se toman medidas por parte del gobierno fuerte, ¿no? Sí, y creo que el grave error es no relacionar el Fondo Monetario, que está oculto e invisible, con lo que está ocurriendo. El acuerdo que este gobierno aceptó, creo que fue un enorme error, no disputarlo, no seguir disputándola, porque nada impedía que pudiéramos discutir el arreglo y mientras tanto componer una salida. Ese arreglo nos está estrangulando cada vez más y no hay forma de pensar o decir que se va a cambiar la circunstancia aumentando el salario real. Lo que está en disputa es mucho más que el salario real. Lo que está en disputa es el futuro político de la Argentina y del peronismo, porque el enemigo acá, como en el mundo entero, son los sectores sociales que demandan un proyecto de poder que sea diferente al hegemónico de Estados Unidos. Y hoy por hoy existe una coyuntura internacional que posibilita por primera vez en mucho tiempo, por lo menos desde que yo vivo, la posibilidad de un desarrollo nacional, de intereses nacionales que no estén bajo la égida del dólar, porque estar bajo la égida del dólar implica terminar con la nación, porque lo que se busca es simplemente usarnos como fuente de recursos estratégicos, ya sea agua, litio, petróleo, soja, lo que quieran. Entonces, el acuerdo forma parte de esa estrategia, es la otra cara, la cara invisible. No visualizarlo es un error de estrategia política.
Y creo que mientras no lo hagamos, por lo menos no lo discutamos, corremos el riesgo de que, bueno, si llegamos a elecciones, por supuesto, perderlas, pero también la posibilidad de una revolución de color, en el mejor de los estilos, además del lawfare, por supuesto, protestas sociales, quilombo en la calle, Asamblea Nacional, como ya la han pedido. Hay muchos recursos que están manejando y son las manos ocultas, digamos, y hay una indicación muy interesante que tampoco se mira, que es lo que hace la embajada norteamericana, ¿no? Y la aparición pública de la embajada, que hace un tiempo que anda medio oculta, pero la posición pública de la embajada ha sido muy clara en una reunión empresaria donde prácticamente avisó, chicos, júntense, ¿no?, antes de las elecciones porque tenemos que hacer producir vaca muerta. Entonces, falta esa conexión política. No vemos la importancia de vaca muerta, de los recursos que tenemos, que entre paréntesis salen sin tener idea nadie cuánto se paga y cómo salen, cuánto pesan, etcétera, etcétera. Es el viva la pepa, ¿no? Me refiero al litio y me refiero al petróleo y al gas. Y al oro, exacto, oro, crucial. Tenemos recursos y las tierras raras que no explotamos. ¿Perdón? Tierras raras. Sí. Bueno, mientras no hagamos esa conexión y no empecemos a discutir, porque la discusión permite reflexionar, permite escarbar, ¿entienden? Entonces, el lawfare y la guerra informativa que está percudiendo todo. Todo es una guerra informativa y no nos damos cuenta. Hay voces que nos mandan el sentido de las cosas y la adoptamos incluso en la oposición. Mientras no cuestionemos esa guerra informativa, no miremos al mundo y veamos que hay posibilidad de pararse en los propios pies y negociar con fuerza frente a los Estados Unidos, porque obviamente no podemos cortar el vínculo de un día para otro, pero sí podemos negociar en posición de fuerza, y no lo hacemos. Mientras no lo hagamos, el futuro del peronismo está en cuestión, porque esto no es joda, es decir, acá lo que se trata es de eliminar las voces de disenso y las voces de reflexión. Entonces, los monopolios tecnológicos, no solamente los medios de comunicación, pero los monopolios tecnológicos, me refiero a las redes, etcétera, cumplen un rol funcional crucial que este gobierno no lo ve. Pasto está ocupado por las hordas macristas, que son un aspecto de una revolución de color, en la cual también intervienen los grupos de extrema derecha. Y acá, y termino rápidamente, yo creo que hay que rascar hasta el hueso lo que pasa en los Estados Unidos y lo que ocurre en la versión de lo que es la democracia. ¿Qué es la democracia en los Estados Unidos y qué es acá? Yo le digo una cosa acá y otra en Estados Unidos y me paro. Acá yo tengo años suficientes como para decirles, yo vivo de casualidad y estoy muy agradecida al universo por muchísimas cosas y siento en deuda con el universo y por eso hago lo que hago, ¿no? Pero yo siento que muchos de los 30.000 desaparecidos lucharon por cosas que han sido invisibilizadas durante 40 años de democracia. Esas tres cosas son democracia sindical, la capacidad de representación popular de abajo para arriba en los sindicatos, en los partidos políticos y en las instituciones en general, y el fin del clientelismo. Por el contrario, eso prosperó y hasta llegó a reproducirse de modo tal que lo usa el macrismo y las hordas de derecha, además del movimiento popular, lamentablemente, ¿no? Entonces, la visibilización de lo que son las instituciones democráticas y qué es lo que las amenaza es una deuda pendiente que tenemos nosotros. No es de ahora, no es de hoy, no es del atentado. El atentado contra Cristina no salió de un repollo, es una escalada que viene en 40 años de democracia, donde por H o por B estuvimos invisibilizando cuestiones de nuestra democracia y de nuestra economía. Hacer un pacto democrático sin discutir la estructura de poder local era suicida, y lo fue. La manera de desarticular a los gobiernos democráticos desde Alfonsín en adelante, incluido Alfonsín, fue la corrida cambiaria y la hiperinflación. Bueno, eso por el lado de acá. Y por el lado de Estados Unidos, yo creo que hay que empaparse más en lo que está ocurriendo ya, porque es fascinante. Es decir, es positivo y negativo. La parte negativa es, por supuesto, un totalitarismo brutal, que se disfraza de libertario, ¿no es cierto?
pero oírlo hablar a Biden, los discursos de Biden diciendo que la democracia está at stake, que todo depende en estas elecciones de si ganan los demócratas o los republicanos, es de una inocencia perversa, ¿no? Nadie lo cree, además, y entonces deteriora aún más la legitimidad del Partido Demócrata. Al mismo tiempo, el Partido Republicano está fraccionado en 1000 pedazos. Trump es una figura que cuenta, y que no voy a entrar ahora en eso, pero es interesante desarrollar. Lo que quiero decir es que hay dos tipos de totalitarismo en danza en Estados Unidos. Uno que pretende hacer el MAGA, de Estados Unidos, una potencia mundial, y el otro, el que pretende seguir con el globalismo controlado por un núcleo muy pequeño del Estado en las sombras que controla el mundo directamente, ¿no? Incluso lo que pasa pretende controlar hasta lo que pasa en la Unión Soviética y en China. Entonces, pero además de eso hay una discusión interesantísima a nivel de la base de la gente sobre lo que es la democracia y lo que es la libertad de expresión. Y eso se expresa, perdón, me olvidé de decir algo importante, en los Estados Unidos se desenmascara el rol totalitario que tienen las redes sociales y los monopolios tecnológicos, no solamente la prensa, sino el Internet, que controla la información y vacía de contenido y impone un sentido. Esa discusión hoy está presente en Estados Unidos y también en partes de Europa. Y nosotros la desconocemos totalmente. Entonces creemos que la pelea es entre la democracia de Lula, apoyado por el gobierno de Biden, contra el totalitarismo del Bolsonaro y compañía. Eso es una manera muy errada de analizar la realidad que conduce al caos, a mantener el caos y a mantenernos bajo la égida de la crisis actual. Bueno, terminé. Lo que quiero simplemente terminar de decir es que esto es una turbulencia que recién se inicia, que a no ser que aprieten algún botón nuclear va a durar décadas, que la crisis energética llegó para quedarse por décadas y que nuestro país tiene recursos increíbles en ese mundo y no los usamos. Bueno. Muchas gracias, Mónica. Bueno, hemos llegado al final de nuestro panel de apertura de este 7º Congreso de Estado y Políticas Públicas. Han sido 3 intervenciones realmente muy esclarecedoras, muy interesantes de escuchar. Graciana con una caracterización técnico-política del término lawfare. Arturo Laguado Duca haciendo dándonos y nutriéndonos con una mirada más sociológica de cómo se están enfocando estos discursos en el marco de la coyuntura, o lo que él dice muy bien, no solamente la coyuntura, sino de las visiones, las cosmovisiones que se van implementando. Y bueno, y recién Mónica llevándonos también a repensar estas circunstancias más a nivel global y ver cómo desde Estados Unidos y desde la dinámica regional se van dando estas tendencias. Así que me parece que ha sido muy interesante. Lamentablemente no nos queda tiempo para hacer yo tengo muchas preguntas para hacer y bueno, el público que está también participando a distancia está intercambiando y bueno, y haciéndole llegar también sus agradecimientos y sus saludos. Querría simplemente, y abusando acá de Nerio, que lo tengo mirándome porque ya se viene el panel y se vienen los paneles que continúan a continuación, quería simplemente darle la palabra al minuto final de este panel de apertura a Daniel García Delgado, para que bueno, haga sus reflexiones. Daniel, si en un minuto podés terminar es muy difícil, lo sé, pero bueno, creo que es importante tu cierre y bueno, y ya seguimos con la programación del Congreso. Mi cierre es también de haber estado conmovido por las 3 posiciones, tanto la Peñafort, esta articulación del lawfare con el sentido de culpabilidad, con el odio, con la construcción, me pareció muy explicativa de lo que está pasando. También me sentí muy impactado por esta falta de hegemonía entre 2 perspectivas aún entre lo nacional popular y también muy conmovido por
la crisis del poder mundial y cómo nos afecta en oportunidad y en riesgo. En riesgo serio, porque si no logramos construir una percepción de cuáles son nuestros intereses y de que podemos construir junto con Brasil, con México, con Colombia, con Venezuela, un polo en la multipolaridad que desdolarice, que es una moneda común y salga de estas situaciones en que se nos quiere implicar, no va a haber salida. Pero existe esa posibilidad y cada vez que hubo crisis mundiales, de guerras mundiales tan importantes como la que hubo en el siglo XIX entre Francia y España, fue una ocasión para nosotros para independizarnos. En esta circunstancia, este conflicto tan serio, la Federación Rusa y China están dando una puerta también para que nosotros la tomemos o no, o la cerremos. Y bueno, depende, la academia no puede hacer todo, aporta esto, trata de aportar a los políticos en el debate de la opinión pública esta reflexión más profunda de lo que habitualmente aparece en los paneles o en las audiciones del Gato o de los otros programas más orgánicos de la derecha. Así que, conmovido y entusiasmado, me han dado muchas ganas de empezar a escribir sobre todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, a todas, a quienes están aquí, a quienes nos acompañaron por YouTube y por Zoom. Los invitamos a continuar con la programación de nuestro congreso. Ya llegan los paneles que arrancan ahora a las 11:30 de la mañana. Y bueno, y los esperamos durante estas 3 jornadas. Gracias.